Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este canal de Iglesia Vida, estudios bíblicos para niños y familias. Mi nombre es Mónica Moore y como siempre te doy la bienvenida. Y como siempre también te digo que si es la primera vez que estás conectándote con nosotros, no te muevas de tu lugar. Dale un me gusta a este video cuando lo escuches, por supuesto. Y suscríbete ahora. Mira, nada más dale clic aquí para que este video pueda seguir llegando a mucha más gente. Compártelo para que pueda seguir siendo de bendición. Y bueno, el día de hoy tenemos un estudio súper interesante que se llama El Rey que no cumplió la ley. Si tú quieres saber quién fue ese rey que no cumplió la ley, entre muchos que hay, ¿verdad? Pues no te muevas de tu lugar. Este estudio ya lo hemos puesto en las manos de Dios. Y sin decir más, vamos a comenzar. Y dice la palabra de Dios así. Primera de Samuel 13:14. Tu reino debe terminar. El Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón y lo ha nombrado líder de su pueblo porque tú no obedeciste. ¿No te parecería absurdo que un gobernante, un presidente, un rey no cumpla las leyes que rigen su propio país? ¿Qué pasa cuando un pueblo no tiene un buen líder? ¿Qué pasa cuando ya sea presidente o rey, no le importan las leyes de su propio país? Eso es una catástrofe, porque la forma como un líder guíe a su país va a afectar a toda la gente que vive en ese país y hasta incluso otras naciones también. Lamentablemente, queridos amigos, este tipo de líderes hay muchos en el mundo el día de hoy y siempre han habido, de hecho. Qué importante es ser respetuosos de la ley y sobre todo seguir las instrucciones de Dios, ser obedientes a Dios en cualquier cosa que hagamos en la vida, pero sobre todo aquellos que sean un ejemplo a seguir para muchos. Vamos a ver el estudio de hoy que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 13, del 1 al 14, y ahí es donde vamos a concentrarnos para sacar el mejor provecho de esta lección. El rey Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Él escogió entre los israelitas a 3,000 soldados y, por cierto, ese fue el primer ejército organizado en Israel. 2,000 soldados estaban con él en Micmas y en las montañas de Betel, y otros 1,000 estaban en Geba con Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, quien fue, por cierto, un valeroso y excelente militar, y ya vamos a ver por qué. Bueno, al resto del ejército Saúl lo mandó de regreso a sus casas. Entonces, Jonatán, que también era un gran militar, como les dije, tuvo la iniciativa de salir del sometimiento en el que vivían los israelitas. Esto quiere decir que ellos vivían amenazados todo el tiempo por los filisteos. O sea, tenían que vivir a la manera de ellos para poder estar y vivir en paz. Así que un día se decidió atacar a la guarnición filistea. ¿Qué significa esto? Significa la guarnición que era una parte del ejército que los custodiaba. Esto llegó a oídos de todos los filisteos. Y cuando ellos escucharon de esto, eso fue para ellos como una declaración de parte de los israelitas de decir: desde hoy nosotros ya no estaremos sometidos a ustedes. ¡Wow! Entonces Saúl, al enterarse, mandó que se tocara la trompeta por todo el país. Cuando hacían eso es que se estaba anunciando algo muy importante. Y dijo: que se enteren de una vez todos los hebreos. Así que todo Israel se enteró de la noticia. ¡Atención! ¡Atención! Saúl ha atacado la tropa filistea. Así que ahora los filisteos nos odian a nosotros los israelitas. Al saber esto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos también se juntaron para hacer guerra contra Israel.
Imagínense, ahora sí que había estallado la guerra prácticamente. Ellos contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. ¡Qué miedo! ¿Tú te imaginas eso? De verdad que Jonatán había sido muy valiente. Ellos entonces avanzaron hacia Micmas, al este de Betaben, y ahí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, en serios problemas, pues todo el ejército estaba amenazado. Así que tuvieron que esconderse. Se escondieron en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y hasta en los pozos. ¿Se pueden imaginar? Se escondieron en todas partes. Estaban muy, pero muy asustados. Entonces algunos hebreos incluso cruzaron el río Jordán para escaparse al territorio de Gat. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba estaban igual, todos estaban muy atemorizados. Entonces allí estuvo esperando 7 días, según el plazo que le había dicho el profeta Samuel. Pero resulta que Samuel no llegaba. Entonces todos estaban perdiendo la paciencia, así que los soldados empezaron a desbandarse. Esto quiere decir que empezaron a separarse en grupitos y entonces el rey Saúl, por no saber esperar el tiempo de Dios, quiso hacer las cosas a su manera y les ordenó: tráiganme aquí el holocausto y los sacrificios de comunión. Todos se quedaron sorprendidos porque esto no correspondía hacerlo a él, aunque fuera el rey. Eso solamente lo podía hacer, ¿saben? Alguien dedicado a Dios, así como Samuel. Y en lugar de esperar y hacer las cosas como Dios lo manda, el mismo rey ofreció el holocausto. Y justo en el momento en que él estaba terminando de celebrar ese sacrificio, llegó el profeta Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Me imagino que así como si nada, ¿verdad? Sabiendo lo que había hecho. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente ya estaba desesperada, pues yo creo que el más desesperado era él mismo. Y que tú no llegabas en el plazo indicado, además culpó al profeta por el propio error que él cometió, fíjate. Y siguió diciendo: y vi que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer yo mismo el holocausto. ¡Wow! Entonces Samuel le dijo: Saúl, te has portado como un necio. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Ahora, por hacer esto, tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, porque tú no obedeciste. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Dios mismo eligió a Saúl, mis queridos amigos, para dirigir a Israel. Y esto fue en un tiempo cuando la nación tenía enemigos muy poderosos. Si Dios eligió a Saúl, seguramente él sabía que Saúl tenía la capacidad para poder ser un buen rey. Él debe haber podido ser alguien grande, pues hasta el profeta Samuel, en su coronación, dijo hablando de él: no hay semejante a Saúl en todo el pueblo. Primera de Samuel 10:24. Pero a pesar de eso, a lo largo de su historia podemos leer en la Biblia que Saúl muchas veces fue desobediente con Dios. Evidentemente era muy independiente y se creía mejor de lo que era realmente. Tanto que no reconocía que esa primera victoria al atacar a sus enemigos fue iniciativa de su propio hijo Jonatán. La triste realidad era que hasta ese momento
Él, aún siendo el rey y teniendo una responsabilidad delante de Dios, no hacía su mejor esfuerzo, para nada. Él no se había molestado por defender a su pueblo. Aparentemente vivían en paz, muy tranquilitos, pero ¿a qué precio? ¿Sometidos a sus enemigos? Bueno, en nuestras propias vidas, a veces hemos sido así nosotros también, ¿sí o no? Todo está bien si te mantienes calladito, si no dices que eres cristiano, y si te amoldas o aceptas el sistema actual, todo equivocado, los pensamientos del mundo, que aunque vayan en contra de la voluntad de Dios, tú los aceptas y todo bien, o simplemente no dices nada, aunque no los aceptes, y todo está tranquilito, ¿verdad? Jonatán nos da un gran ejemplo el día de hoy en esta lección, porque él fue muy valiente, se enfrentó contra un ejército inmenso, inmenso. Imagínate que dice que era como la arena del mar, algo tremendamente grande. Claro que es una exageración, pero era muy, muy grande. Él dijo, basta, no queremos esto más para nosotros. Esta no es la voluntad de Dios para nuestro pueblo. Él sí hizo algo para salir de ese sometimiento callado, que les impedía levantarse como el pueblo de Dios que eran. Al atacar a esa tropa, él estaba diciendo, ya no nos vamos a someter más a ustedes. Y claro, las cosas cambiaron. Los filisteos los aborrecieron terriblemente porque él había hecho lo correcto. Porque jamás, como hijos de Dios, debemos vender nuestra integridad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir como cuando un amigo, por ejemplo, te trata muy bien o te invita a jugar a su casa o te invita a sus fiestas y te da regalos y la pasas súper bien con él, pero eso es a cambio de que tú aceptes algo malo que él esté haciendo, que tú nunca le digas nada, que te quedes calladito. Y entonces te está chantajeando, eso significa que te está comprando. Y eso nunca lo deberíamos de permitir, mis queridos niños y familias. ¿Te suena familiar? Bueno, nosotros, como hijos de Dios, fíjate que ahora nosotros no tenemos una guerra contra los filisteos, pero ni tampoco contra las personas, tampoco. Pero sí luchamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones del cielo. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 6:12. El enemigo nos quiere mantener sometidos al pecado, a vivir lejos de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, eso dice su palabra. Y mientras somos débiles en nuestra fe, adivina qué, pues al diablo eso no le afecta para nada, porque no somos una amenaza para cumplir sus propósitos malos, malvados, malignos, de destruir a la creación de Dios. No somos amenaza. Podemos incluso estar en la iglesia, podemos incluso servir en la iglesia y siendo cristianos de domingos, ¿verdad? Pero si no hacemos nada importante para el reino de Dios, si no somos valientes para pararnos firmes como los soldados de Cristo que debemos de ser y hablar la verdad del evangelio, entonces nosotros estamos haciendo muy feliz al enemigo, porque todavía seguimos sometidos. ¿Y cómo es que nos somete el enemigo? Bueno, cuando pensamos igual como piensa el mundo, cuando caemos en sus tentaciones, a veces a través de la influencia de algunos amigos, para hacer cosas que no convienen, disfrutando de los chistes groseros, películas, juegos que no debemos, criticando a toda la gente si se atreven a vivir para Cristo, o haciendo muchas otras cosas que los jovencitos saben muy bien que están pasando ahora, ¿verdad que sí? Pero dices, yo no soy como ellos para nada. Claro, quizás no eres como ellos, no dudo que tal vez que de verdad tú no eres como ellos, pero el que no demuestres que tú eres un hijo de Dios con tu forma de vivir, el que no seas valiente y te atrevas para decir yo creo en la palabra de Dios, yo creo que Jesús
es el único que nos puede dar una vida diferente, que nos puede transformar, y creo que Él es el único por el que vale la pena dar nuestra vida. Entonces estás actuando igual al rey Saúl, y claro que no tendrás problemas para nada. Pero es cierto que si hablamos de Cristo, muchos te van a rechazar, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Te voy a preguntar algo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener paz con el diablo o estar en paz con Dios? No hacer nada también es hacer algo. Jesús dijo: el que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Lucas 11:23. Saúl no estaba haciendo nada contra sus enemigos. Él estaba muy a gusto y tranquilito. Yo digo que hasta parecían casi amigos. No estaba levantando al pueblo de Dios, y esa era su misión como rey. Él estaba muy cómodo. Y hay un dato muy interesante que yo vi que no viene en la Biblia, pero es algo que me impactó. Se sabe que unos arqueólogos encontraron esa fortaleza filistea en el Collado, que es un lugar también conocido como Geba o Geba. La evidencia arqueológica muestra que había sido destruido, pero más tarde fue reconstruido por Saúl, y ese lugar se convirtió en su palacio y en su fortaleza. ¿Te puedes imaginar? ¡Qué tremendo se me hace esto! Porque, amigos, en lugar de destruir la obra del enemigo, él estaba haciendo todo lo contrario. También se atribuyó el éxito de su hijo Jonatán, y más tarde pasó lo mismo con David, cuando venció al gigante Goliat, que por cierto les recomiendo el estudio de David y Goliat aquí en el link abajo. Saúl era envidioso, solamente él quería ser reconocido y alabado, y eso, ¿saben qué? No es agradable a los ojos de Dios. Eso es orgullo. Y el orgullo es otra forma de ser desobedientes a Dios, porque Dios nos pide que tengamos un corazón humilde. Todos debemos dejar que su palabra cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para poder hacer su voluntad. Queridos niños, queridos amigos, Saúl fue un rey arrogante que no cumplió la ley de Dios. Él dejó de confiar en Dios para hacer las cosas a su manera. Se sentía autosuficiente, ignorando la voluntad del Señor. Y por ese error es que él perdió su reino y fue entregado el reino a otro, que fue más adelante el rey David. ¿Qué nos llevamos hoy en el corazón? Tú no eres Saúl, por supuesto, yo tampoco soy Saúl, ni Jonatán tampoco. Pero tal vez tú seas algún líder en tu equipo de la escuela, en tu salón, o a lo mejor en tu trabajo, si eres alguien mayor. Todos podemos convertirnos en líderes de alguien en nuestra vida, pero debemos tomar en cuenta a Dios en todas las cosas que hagamos. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no lo tomamos a Él en cuenta, no vemos qué es lo que dice su palabra, cuando no hacemos eso, entonces estamos haciendo lo mismo que hizo el rey Saúl, que no obedeció la ley de Dios. La Biblia dice que un día todos estaremos delante del trono de Dios y vamos a rendirle cuentas de nuestra vida. Nosotros no debemos temer nunca hablar la verdad de Dios, que el Señor bendice a los hijos obedientes y a los hijos valientes. No seamos desobedientes a Dios como el rey Saúl lo fue. Seamos valientes y esforzados como Jonatán. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Padre mío por tu palabra increíble que tú nos has dado hoy. Señor, por esta poderosa enseñanza, mi Dios, en la cual podemos aprender que, Señor, estar calladitos, no hacer nada, Señor, para levantarnos como tu pueblo, también es, Señor, algo que no te agrada a ti, porque no estamos haciendo tu voluntad. Te pido que tú nos perdones, Señor, que tú limpies nuestro corazón,
que nos ayudes a todos, Señor, a ser valientes, a saber, Señor, que somos tu pueblo, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, y que tú estás con nosotros, Señor. Bendice a cada niño, a cada jovencito, a cada padre de familia que esté escuchándonos en este video, y ayúdanos, mi Dios, para hacer luz en la oscuridad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, queridos, preciosos amigos, de verdad los amo con todo mi corazón. Agradezco mucho, mucho, mucho sus visitas, que compartan estos videos, que pongan comentarios. Los amamos y sigan orando por nosotros, por favor. Les mando muchos besos de parte de Iglesia Vida a todos. Nos vemos la próxima. Bye. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Santiago 1:19.